A nombre de la Comisión de Gobernación, se le concede el uso de la palabra a la senadora María Cristina Díaz Salazar. Gracias, presidente. Compañeros senadores, la Ley de Amparo significa para nuestra sociedad un avance histórico en cuanto a la protección de los derechos de las personas. En ella se establece un nuevo universo de acción para garantizar el acceso a la justicia y la protección constitucional. Hoy, el Senado de la República cumple su compromiso social y atiende el mandato del Poder de Reforma Constitucional al aprobar de manera unánime en Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda las modificaciones propuestas por la colegisladora, y por ello traemos ante este Pleno el dictamen aprobado para que el Senado cumplimente el proceso legislativo y envíe al Ejecutivo para su promulgación la nueva Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En síntesis, la nueva Ley de Amparo contiene, entre otras, las siguientes modificaciones. Primero, se desarrollarán las disposiciones secundarias para que en los juicios de amparo las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se resuelvan de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras del Congreso o del Ejecutivo Federal así lo solicite y siempre que justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público. Segundo, se amplía sustancialmente la esfera de protección del juicio de amparo, ya que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tercero, se especifica que los tribunales federales conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal y por controversias de orden mercantil, y en este último caso, a elección del actor, podrán conocer de ellas los tribunales de orden común. Quinto, se incorpora la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legítimo, precisando que tendrá el carácter de agraviado en el juicio de amparo quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. 6. Se implementan los efectos generales de las sentencias de amparo, estableciendo que la jurisprudencia en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, con la excepción en materia tributaria, tendrá efectos generales. 7. Se legisla en el ámbito secundario que, tratándose de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución.
si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, y no podrá ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. Octavo, por lo que hace a la materia administrativa, el amparo procederá, además de los supuestos que se contemplan actualmente, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Noveno, por otra parte, en esta nueva ley de amparo se establece que procede el recurso de revisión en el amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución o omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiera sido planteada, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia. 11. Asimismo, con esta nueva ley, las contradicciones de tesis entre tribunales colegiados de un mismo circuito serán resueltas por el Pleno del circuito correspondiente. 12. Se elimina el sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia. En cuanto a las reformas a la legislación concurrente, se establecen las siguientes modificaciones: a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de incorporar las declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas generales derivadas de la jurisprudencia, así como las consecuencias del incumplimiento de tales declaraciones; a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para facultar expresamente al consejero jurídico del Ejecutivo Federal a efecto de que pueda ejercer la facultad a que se refiere el artículo 94 de la Constitución, y solicitando al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de asuntos ante la justicia federal; a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar a los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores para que puedan solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de la representación legal que poseen de sus respectivas cámaras, la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en los términos señalados por el artículo 94 de la propia Constitución. Cabe hacer mención que las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, la referente a la suspensión en el artículo 165, las comisiones dictaminadoras, llegamos a un acuerdo específico para transitar hacia su aprobación con la incorporación en el texto de las consideraciones del dictamen el siguiente párrafo, quedando en la exposición de motivos. En cuanto a la modificación antes señalada, la intención de la Cámara Revisora fue explicitar que la suspensión debe resolverse de forma inmediata y sin dilación alguna, para con ello establecer congruencia entre la norma en cita y las reformas constitucionales en materia penal, de derechos humanos y de amparo. Es decir, la modificación no afecta la finalidad de la norma en sentido de que los actos que afecten la libertad personal sean resueltos a la mayor brevedad posible, y en cambio otorga certeza al régimen de la suspensión. Se cierra entre comillas. En este sentido, y en atención a los cambios aprobados por las comisiones dictaminadoras y hechos por la Cámara de Diputados,
los integrantes de Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, proponemos ante el Pleno del Senado de la República su aprobación y suscripción en los términos del dictamen, por lo cual envío el más amplio reconocimiento a todos los integrantes de estas comisiones y a sus presidentes. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora María Cristina Díaz Salazar.